Dios me los bendiga, amados. Espero que se encuentren bien como siempre y aquí compartiendo palabra de vida. Siempre confiando en que la palabra que Dios trae sea una de edificación para tu vida, para la vida de su pueblo. Así que esa es nuestra confianza y vamos a estar hoy hablando acerca de lo que está aconteciendo alrededor nuestro, ¿verdad? ¿Y qué cosas podemos hacer para poder atemperarnos a estos tiempos como pueblo de Dios, donde vemos específicamente cómo los valores del reino, los valores de la familia, esos valores tan sagrados para nosotros y que debemos defenderlos en todo tiempo, cómo están siendo atacados? Si nos mantenemos al tanto de lo que está aconteciendo, vemos cómo en cualquier área, sea la educación, sea la salud, el deporte, vemos cómo va introduciéndose en estas áreas de la sociedad, la política. Vamos viendo lo que dice la palabra, que se está introduciendo poco a poco, lentamente, todo un sistema contrario a los valores del reino. Aquellos que conocemos las Escrituras sabemos que algo está aconteciendo en el mundo espiritual. Algo se está moviendo, algo se está queriendo establecer de manera lenta pero firme. Y nosotros, los hijos de Dios, dice la palabra del Señor que debemos estar alerta, vigilantes, que no ignoremos los tiempos en los que estamos para saber cómo actuar, cómo movernos, cómo defendernos y cómo defender también los intereses, los valores del reino. Y es interesante, lo vemos en cada aspecto, cómo poquito a poco, se está queriendo someter específicamente al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, aquellos que creemos en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Si usted se da cuenta, no hay otra religión que esté siendo tan perseguida como el cristianismo. Y lo dijo Jesús, que su pueblo sería perseguido, aquellos que creemos en él. Y se persigue de manera muchas veces tan sutil que si el pueblo duerme no se dará cuenta y cuando venga a abrir los ojos ya está sometido. Por eso es que debemos estar alerta. Sí, velando en todo tiempo, rogándole a Dios que nos ayude primeramente a no ser cobardes, a no tener miedo a nada ni a nadie. Esa oración la tenía constantemente Pablo y le pedía a los hermanos que lo ayudaran en la oración para que no tuviera miedo de hablar delante de reyes, de gobernantes, no le tuviera miedo a nada ni a nadie. Y humildemente él pedía esa oración. También nosotros debemos constantemente pedirle a Dios que no tengamos miedo, que no seamos cobardes ante nada ni ante nadie, sino que estemos dispuestos a presentar defensa y no tan solo a prestar defensa, sino a ser diligentes, a poner acción en aquello que decimos que creemos, en aquello que decimos que nosotros valoramos. Tenemos que poner acción, que se evidencie con nuestra conducta y con nuestra determinación a defenderlo. Y así mismo es. Vemos sutilmente. No hay más que leer las noticias, estar al tanto para saber que algo está ocurriendo. Dice la Escritura que los cristianos más maduros pueden ver el mal, lo pueden discernir. Qué importante, hermanos, es que sigamos madurando y creciendo en nuestra vida espiritual para que podamos responder, actuar y prevalecer por encima de lo que acontezca
en medio de estos tiempos. Así que tenemos un gran reto, una gran demanda de parte del Señor y en su palabra así lo establece. Hay que crecer para estar listos y defender los intereses del reino. Lo vemos en cualquier esfera. Estamos viendo cuántos atletas están viéndose prácticamente rechazados, obligados, si no abrazan unas ideologías, si ellos están dispuestos a defender su creencia, su fe, prácticamente no pueden ejercer el deporte, aquello que ellos aman y tienen pasión. Lo vemos en la educación. ¿Cuántos padres, cuántos niños están siendo sometidos de manera muy sigilosa, muy sutil, para que abracen y aprueben aquello en lo que ellos no creen y que atenta contra sus valores? Así todos estamos siendo testigos, los que nos mantenemos informados y leyendo constantemente cada noticia, cada movimiento que surge, nos damos cuenta que algo está pasando. Y es bíblico, aunque para eso falta todavía que acontezcan otros eventos proféticos. Dice claramente la palabra en el libro de Apocalipsis que llegará el día en que no podrán comprar ni vender, a menos que sean sometidos, que se arrodillen, que se postren y se dejen marcar, sellar. En otras palabras, eso puede tener muchas formas de poderlo conceptualizar, porque muchas de las cosas que habla la Biblia son símbolos, números, ¿verdad? Figuras que pueden tener muchos significados. ¿Cómo se vaya a manifestar exactamente ese sellado? Pues cada cual tiene, ¿verdad? Cuando leemos tantas posturas, desde en estos tiempos que estamos tecnológicamente hablando, ¿verdad? Hasta que si un chip, que si una tarjeta. Bueno, la cosa es que habrá un sistema donde se establezca que para usted poder tener acceso a sus alimentos, a las cosas diarias, usted tendrá que entrar en el sistema que se establezca para tener acceso. El punto no es ese, porque ahora mismo utilizamos, ¿cuántas cosas no utilizamos electrónicas, tarjetas y demás para tener acceso al dinero, a compras por internet, a compras en los negocios? Ese no es el punto. Es cuando llegue ese tiempo donde para tener acceso a eso no es tan solo la tarjeta, sino que usted abrace las creencias, las ideologías que tenga ese sistema de gobierno. Y yo estoy segura que vamos hacia eso. Es lento, es firme. Sí, es lento, muy lento. Lo vamos viendo de maneras tan sutiles, tan sutiles. Vemos hace poco yo leyendo las noticias en el trabajo, maestros, policías, reposteros, artistas en el área de diseño, o sea, todo aquello en que la persona sienta que violenta su creencia y se niegue, inmediatamente ya es señalado, ya es demandado, ya es procesado y esta persona tiene que entrar en unos procesos legales. Lo que sucede, pues un casito aquí, otro allá, y parece algo como muy aislado, muy tenue, y si el pueblo de Dios duerme ni se da cuenta, y cuando venga a ver y abra los ojos, acontecerá algo como lo que vamos a leer hoy. Así que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo que acontezca. Lo único, cambian los tiempos, cambian los sistemas, pero la agenda sigue siendo la misma. Por ejemplo, recordamos a Daniel, este gran siervo de Dios, que cuando fueron todos, ¿verdad?, deportados a Babilonia, como
El rey quiso someterlos, ¿verdad?, al conocimiento de sus dioses, de sus formas de pensar. Cómo ellos se resistieron. Vemos a Daniel que no hubo manera de acusarlo y entonces se levantaron unos edictos a nivel legal, le estoy diciendo, que atentaban contra su fe, contra sus prácticas espirituales, y él se resistió. Y cómo su vida peligró y no le quedó de otra que encomendarse al Señor, pero mantenerse fiel. Así que vamos viendo que a través de la historia de la iglesia, siempre la iglesia ha estado en ese peligro, en esa persecución, en esa amenaza. Claro, en el tiempo en que estamos ahora, cada día, cada año, cada tiempo que pase, esto será más marcado. Se irá marcando más esa brecha entre la que dice la palabra de los buenos y los malos. Eso se irá cada día viendo más y más hasta que sea tan contundente que no haya duda que está ya entonces en el mundo reinando, ¿verdad? El anticristo con todos sus seguidores estableciendo su sistema. Pero esto va lento, bien lento, bien lento, bien lento. Y uno persigue cómo la maldad se sigue evidenciando poco a poco. De hecho, yo estaba estudiando y preparando ese mensaje que todavía no he terminado, específicamente acerca de eso, ¿verdad? De los que son buenos, los que son malos y cómo un pecador se convierte en malo. Interesante el tema. Pero el punto está que se va abriendo la brecha, se va haciendo más evidente. Y eso implica que la maldad, al ir en aumento, también irá en aumento la persecución. Irá en aumento el rechazo al pueblo de Dios. Irá en aumento todo lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros, los avisados, tenemos que estar vigilantes, manteniendo la oración constante a Dios para que nos guíe en medio de estos tiempos y de los que vendrán. No tan solo a nosotros, ¿verdad? Aquellos que ya tenemos más edad, no sabemos hasta dónde podamos nosotros llegar a ver eventos que quedan por delante por cumplir, pero hay una generación tras de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que no sabemos cuánto de eso también ellos experimentarán, pero con toda la certeza que serán tiempos mucho más peligrosos. Por lo tanto, tenemos que nosotros en este presente levantar bandera y pelear nuestra batalla. Dice en Primera de Samuel, en el capítulo 30, relata una historia donde David, al llegar a Siclag, descubrió que los amalecitas habían atacado el desierto de Sur. Los amalecitas eran como una tribu nómada, guerrera. De hecho, Amalek, nieto de Saúl. Entonces, estos amalecitas, viejos enemigos del pueblo de Israel, por mucho tiempo, aquí están nuevamente presentando guerra ante el pueblo de Israel. Y dice la escritura aquí que, aunque no mataron a nadie, escuche bien, ciertos detalles que yo quiero resaltar, porque el Espíritu de Dios siempre nos habla y nos dice, pon atención aquí. No mataron a nadie. Qué interesante, guerreros, eran violentos. Sin embargo, en esta ocasión no mataron a nadie, pero se llevaron como esclavos a las mujeres, a los ancianos, a los niños. Escuche bien, mujeres, ancianos y niños. Tres
3 poblaciones frágiles. Sí. Débiles, indefensas, en un sentido, indefensas. Porque esa es la estrategia del enemigo. El enemigo, muy cuidadoso, busca por dónde atacar. Él es muy estratégico. Como hoy estamos viendo cómo en su estrategia maligna está buscando atacar, destruir al inocente, al más frágil. Y alguien va a tener que estar por él. Mujeres, ancianos y niños. No los mató. Claro, hoy somos testigos que sí mata al inocente, aún antes de nacer, y a los nacidos los trata de corromper. A los ancianos, eliminar con tantas leyes como unas que yo estaba leyendo, por ejemplo, en Canadá, que es la meca, la cuestión de la eutanasia y cómo están haciendo negocio con los órganos de aquellas personas que deciden quitarse la vida. Ahora hasta están legislando para que se permita quitar la vida por alguna condición mental. Así que si yo estoy deprimida, yo estoy desanimada y ya no quiero vivir, pues que se me permita quitarme la vida. Todo un negocio. Abramos los ojos, amados. Abramos los ojos. Dizque, por compasión, por amor, porque ese Satanás, que se viste como ángel de luz y supuestamente, y que por el bien, por derechos, pero con una agenda siempre de muerte y de destrucción. Pero él nunca lo va a dejar ver. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. ¿Ok? Y yo seguía leyendo todo esto que se sigue legislando. Y yo digo, Dios, ten piedad de nosotros y ayúdanos en medio de estos tiempos. Y aquí dice que mujeres, ancianos y niños los dejaron como esclavos. Hay tantas maneras de esclavizar a un ser humano. Entonces, dice la Escritura, que David, al ver este escenario, se echó a llorar. Hasta que ya no tuvo fuerzas. Tanto él como los hombres que le acompañaron, al ver este escenario, sintieron tanto y tanto dolor al ver la condición en la que estaba su pueblo. Ese sentimiento debe despertar en nosotros, hermanos. Nosotros no podemos seguir viviendo en la indiferencia. Nosotros no podemos seguir diciendo que malas están las cosas y allí sentados desde el sofá viendo las noticias. Esto está malo, esto está bien malo. Y no hacen nada. Esto está bien malo. Y lo único que hacemos es sentarnos todos los días. Le damos al botón a ver cómo están las cosas y qué está pasando. Y seguimos sentados. Esto está bien malo. Cristo está a la puerta. Mira todo esto que está pasando. El diablo está haciendo escante. Y nos quedamos ahí, mire, de brazos cruzados. Esto está bien malo. ¿Y qué vamos a hacer? Porque nosotros, dice la palabra, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. La iglesia todavía no ha partido para el cielo. La iglesia todavía está aquí en la tierra y está llamada ¿a qué? A hacer luz y a hacer sal. A preservar los valores del reino, sal, y a hacer luz, a iluminar, a hacer ver lo que está pasando y a mostrar el camino por donde se debe seguir. Y se echaron a llorar. Está bien, nos duele. Amén, nos debe doler.
Si no nos duele, preocupémonos, porque entonces la condición aún es mucho peor. Pero aparte de que nos duela, ¿cuántas personas, dice la Escritura, cuando habla, por ejemplo, el samaritano? Había un samaritano, una persona allí en necesidad. Pasaron los religiosos, ni lo miraron. Sin embargo, pasó uno que ni era del pueblo de Dios y se movió a compasión. Lo vio y se movió. Jesús siempre veía la necesidad y luego se movía a hacer algo por cubrirla. Y eso es lo que Dios en este tiempo nos está llamando a hacer a la iglesia. Primero que veamos, tenemos que ver, porque si no vemos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo? Y para ver, necesitamos conocer las Escrituras, la sana palabra, para yo poder darme cuenta de que algo está aconteciendo. Porque si yo no leo la Biblia, y si lo poco que sé está equivocado, está errado, con tanta falsa doctrina que hoy se enseña, y que ya ni se predica, ni del pecado, ni del arrepentimiento. Hay muchos creyentes que ya no quieren escuchar de eso. No le hables del juicio final. Todo lo único que quieren que le hablen es de lo positivo y de lo bien y maravilloso que le va a ir en este mundo. Sin embargo, Dios nos ha puesto aquí en la tierra para hacer luz, para hacer sal, para bendecir a aquellos que andan en oscuridad, para darle aviso y decirle por dónde pueden escapar. Ese es el pueblo verdadero de Dios. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Se compadece, pero aparte de compadecerse, hace provisión. Ese es el amor de Dios. Y David lloró, y en medio de ese dolor empezaron a buscar culpables de por qué la condición en la que estaban en esa esclavitud, en ese sometimiento. Hermano, no es tiempo para eso. No perdamos el tiempo buscando culpables. Ya estaba esa situación y algo había que hacer. Y David no entró en ese juego de estar buscando culpables y quién iba a hacer o dejar de hacer. No entró en ese dime y direte. Él se levantó a animar a aquel que estaba en desesperanza, a aquel que estaba desalentado, a aquel que veía aquel escuadro y decía, ¿qué podremos hacer? Porque eso nos pasa muchas veces. Cuando vemos todo el escenario, en el desespero se nos olvida el Dios Todopoderoso que ha dicho que estará con nosotros hasta el fin. Y dice la palabra, sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó y le pidió al sacerdote que lo acompañara para consultar a Dios conforme a aquellas costumbres. Y le dijera qué es lo que debo hacer. Y mira, 3 palabras que yo quiero que te grabes en tu corazón, las hagas tuyas. Porque Dios, dice la palabra, que su brazo no se ha cortado para salvar. Y dice, ¿qué debo hacer, Dios? Esa es la actitud que debemos hacer nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Señor, guíanos. ¿Qué debemos hacer en medio de estos tiempos? Y a algunos los guiará a actuar de una manera y a otros de otra, dependiendo del lugar en que se encuentren, las circunstancias. Todo Dios lo toma en consideración para usar a cada iglesia local, a cada movimiento de fe de una manera particular. Unos impactarán ancianos, otros impactarán matrimonios, otros impactarán niños, otros impactarán en la política, en la educación. Cada cual, lo importante es que hagamos como David, consultemos a Dios como pueblo, como iglesia local, como concilio, como movimiento, como usted entienda y usted le sirva a Dios. Y respetemos esas diferencias y busquemos el rostro de Dios
para que cada movimiento, cada iglesia local, en cada lugar de este mundo pueda convertirse en una antorcha, en un lugar de refugio, en un lugar de esperanza, en un lugar donde muchos que están perdidos, turbados, esclavizados, no saben qué hacer, puedan llegar a este lugar y encontrar un consejo atinado, certero, confiable, y se sientan protegidos y seguros bajo las alas del Altísimo en medio de toda esta vorágine que continuará. David le dijo: debo perseguir a esos bandidos. Y si los persigo, ¿los alcanzaré? ¿Qué debo hacer? Dios le contesta. Escucha bien. Persigue, alcanza y mira, y recupera. Escuche. Persigue, alcanza, recupera. Persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que te robaron. Gloria a Dios. Hay algo que hacer. Dios le dijo: sí, hay algo que te toca. Persíguelos. En oración, en ayuno, en batalla espiritual contra aquel que quiere esclavizar al inocente, corromper al inocente, destruir los valores del reino. Tenemos que seguir esta batalla. Y estamos del lado del vencedor. Simplemente aparenta que es victorioso. Sin embargo, es un derrotado. Un derrotado. Nosotros, como pueblo de Dios, lo que tenemos es que seguir manteniendo levantada la bandera de la victoria hasta que Cristo venga y dé la estocada final. Sin embargo, reconocemos que hay muchas personas, muchas vidas vulnerables que necesitan que alguien se ponga en la brecha. Que alguien haya dispuesto y ponga vallado. Hoy, en la madrugada, mientras oraba, el Señor me daba la palabra de Ezequiel 20:30, donde Dios le hablaba a Ezequiel de la condición del pueblo de Israel. Y que por causa de su desobediencia, que por causa de su descuido espiritual, de su incredulidad y de su idolatría, no estaban listos. Dice que no encontró ni uno capacitado para ser vallado. ¿Y qué es eso de hacer vallado? ¿Cuántas veces vemos a Moisés interceder por el pueblo de Israel en momentos que provocaban la ira de Dios? Y si no hubiese sido por la intercesión de Moisés y de Aarón, que comenzaban a levantar el incienso y empezaban a clamarle a Dios para que tuviera misericordia y detuviera el juicio, y la ira hubiese destruido a más. Y ellos se ponían en el vallado, en la brecha. Levantaban un cerco de oración. Levantaban un clamor ante el Dios que podía detenerlo. Vemos a Abraham también, cómo levantó cerco y vallado ante el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Y gracias a esa intercesión, Lot y su familia fueron guardados. ¿Cuántas veces Moisés
tuvo que hacer esa intercesión. Moisés un tipo de Cristo, intercesor. Y gracias a esa oración, Dios se movía a misericordia. Y Dios le decía a Ezequiel, estoy buscando uno que se ponga en la brecha. Que se ponga en la brecha. Aquí vemos a David viendo cómo la familia del pueblo de Dios había sido sometida, esclavizada. Los amalecitas no la habían matado, pero la tenían esclava. Ante ese escenario de tanta desesperanza, como hoy vemos cómo los valores del reino están siendo cada día violentados. Aparte de lamentarnos y de llorar, si es que se llora y si es que se lamenta, algo tenemos que hacer. Y yo tengo la certeza en mi espíritu, porque la palabra de Dios es infalible, que lo que el enemigo envía para mal, Dios lo tornará para bien. Y que precisamente en los tiempos de persecución es cuando la iglesia se levanta más fuerte, se levanta más pura, más consagrada, más santificada. Porque Dios todo lo permite y todo habrá de ser para bien. Y yo tengo la certeza en mi espíritu que en medio de toda esta cosita que se está cerniendo en medio nuestro, que aquellos que estamos avisados no la ignoramos, despertará en hombres y mujeres consagrados con el celo de Dios. Despertará esa indignación cada día más fuerte en la medida que sea más evidente. Y se levantará un gran pueblo de Dios a defender al inocente. Si yo tengo esa certeza. Y que la iglesia entonces seguirá levantándose. Y para eso tendrá que acontecer algo. Porque lamentablemente mucho pueblo de Dios anda descuidado espiritualmente. Unos ni se están dando cuenta de lo que acontece alrededor nuestro. Tal vez ni entienden lo que yo le estoy hablando ahora, tristemente, pero así es. Y para levantarse y hacer ese vallado, no es cualquiera, no es cualquiera. Son hombres y mujeres que aman a Dios, consagrados. Cuando nosotros leemos en Isaías, en el capítulo 58, que habla perfectamente acerca de la condición en la que estaba el pueblo. Con mucha religiosidad. Ese es el problema hoy. Mucha religiosidad. Ayuno por aquí, oración por allá, actividades, taca, todo eso. Y sin embargo, se sigue el mover del maligno. Y todavía no se ve tan contundente ni tan evidente un pueblo que marche determinado a contrarrestar ese mal. Y cuando aquí está Isaías hablándole al pueblo acerca de esos ayunos que levantaban, de esas oraciones, que no eran para nada agradables a Dios, porque eran muy buenos en actos religiosos, en actividades en el templo, eran excelentes en eso, en rituales, en ir al culto, a más uno. Actividades, olvídese. De hecho, estaba leyendo yo un artículo o una noticia acerca de una encuesta
de por qué un porciento muy alto de mujeres que ya ni vuelven a la iglesia, pero que retienen su fe en Dios. Y decía ese artículo que por el ajetreo, por la carga, por el sexo, eso es lo que decía el artículo. Bueno, en fin, que vemos tantas razones por las cuales muchas personas se han quitado del camino de la fe. Y tenemos que ser sabios en estos tiempos y atemperarnos a todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro y las necesidades en las vidas, para que atemperemos los programas de la iglesia a la verdadera necesidad, a lo que realmente es efectivo, y echemos a un lado todas aquellas agendas humanas para que podamos dar en el blanco. Pero sobre todas las cosas, andar en santidad. Porque aquí oraban. Dice aquí, habla acerca del ayuno que ellos levantaban, de las oraciones y las consultas que le hacían a Dios. Sin embargo, su andar diario dictaba mucho acerca de su condición espiritual. Y eso sucede también hoy día. Muchos van al templo, se llaman cristianos, tienen sus prácticas y rituales, oran, ayunan, todo. Sin embargo, su caminar diario, no hay congruencia entre lo que yo digo ser versus como yo camino. Y tenemos un gran problema aquí, porque Dios lo que pesa es el corazón, no lo que hacemos, sino la condición en la que está nuestra vida delante de Dios. Porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Y por qué esto es tan importante que le prestemos atención? Bueno, para que nuestras oraciones sean escuchadas, podamos levantar manos santas delante de Dios y nuestras oraciones se eleven ante su presencia. Entonces, fíjese qué interesante, que el último texto en el capítulo 58 del libro de Isaías, el último, dice, cuando ustedes dicen, dejen de hacer injusticia, dejen de estar peleando, de estar agarrándose en golpes. Escuche bien. Mire la condición que estaba. Entonces, yo escucharé sus oraciones. Cuando dejen de hacer maltrato a sus trabajadores, cuando hagan negocios honestos, pequeñas zorras, es que yo no mato a nadie. Yo no hago nada malo. Mire, hermano, las pequeñas zorras están echando a perder tantos cristianos. Cositas que ni se ven, que parecen tonterías. Y sin embargo, Dios las ve. Tremendos cristianos, tremendos, cosas tremendas. Sin embargo, con detalles en su vida que aparentemente nadie ve, que Dios ve. Y luego nos preguntamos por qué no progresan en su vida espiritual y en cualquier otro aspecto de su vida. Porque la oración no llega. No llega. Injusticias, mentiras, mentirillas, deshonestidad. No hay integridad. Dicen una cosa aquí, después dicen otra allá. Un canto aquí y otro canto allá, y usted tiene que remendar todas las historias para poder encontrar la verdad que ellos cuentan. ¿Me entiende? Tanta deshonestidad. Pero yo no mato a nadie. Con doblez no hay carácter. Y Dios, cuando ustedes ordenen su vida,
entonces yo escucharé. Y dice, y ustedes se creen que están bien delante de mí. Y le llaman a eso que es agradable a Dios. Sin embargo, eso no es así. Dios no se agrada de ningún ayuno donde va acompañado de una vida deshonesta. Dios no se agrada de ningún ayuno, de ningún sacrificio que va acompañado de la mentira, del egoísmo, de la envidia, de la maldad que se oculta detrás de una Biblia, del orgullo, de la altivez. ¿Cuántas cosas, hermano, se anidan en nuestro corazón que no están ocultas delante de Dios? ¿Y por qué es tan importante que nosotros limpiemos nuestras vestiduras? Para que podamos ser esto. Escuche bien lo que hizo David. Mire, entonces reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Usted sabe cuántos nombres yo he escuchado con estos títulos: reparadores de portillos, reconstructores de yo no sé qué. Sin santidad, sin consagración ante Dios. Antes de que Dios les diera esta promesa de que los haría reconstructores y reparadores de casas, de familias, de portillos, primero tenían que reparar su vida. Avivamiento para aquí, avivamiento para allá. ¿Cómo un muerto puede promover avivamiento? Primero Dios tiene que avivar su obra en mí. Y avivar su obra en mí es decir, basta al pecado, a la hipocresía, a la vida de apariencia, al pecado oculto. Entonces podemos hablar de un avivamiento nacional, familiar, y rescatar la niñez y rescatar todo lo que queremos. Lo primero que Dios tiene entonces que rescatar es nuestra vida corrupta en la que ha caído. Y decirle: Señor, ten piedad de mí. Rescátame a mí primero, porque ando en un descuido espiritual. ¿Sabe por qué? Cuando David lloró y vio la condición en la que estaba la familia, como nosotros la vemos y nos duele. Si es que nos duele, estoy haciendo la aclaración. Pues entonces yo tengo que primero hacer lo que hizo David. Voy a ir a la presencia de Dios. Porque esto es algo que lo tengo que hacer en su fuerza, en su guianza. Porque esto es una batalla en el espíritu espiritual, en el mundo espiritual. Dice la palabra que nuestra batalla no es con carne ni sangre, no es con humanos, sino contra un mundo espiritual que el maligno ha establecido. Y yo tengo que primeramente, Señor, repárame a mí, reconstrúyeme a mí, para entonces yo poder ser un buen reparador de portillos, para yo poder decir: Dios lo hizo en mí. Entonces David dijo: Señor, ¿qué puedo hacer? Persigue, alcánzalo.
y recupera lo que te quitó. ¿Qué te ha quitado? ¿Qué le has entregado? ¿Qué le hemos entregado al enemigo como pueblo de Dios? Por descuido, por pereza espiritual. Y simplemente esto está malo, esto está bien malo. ¿Me entiendes? Pereza. Porque no hay dolor, no hay compasión. Y eso refleja mucho la condición espiritual. Porque es muy difícil que usted viva consagrado a Dios y usted no se duela por lo que está aconteciendo alrededor suyo. Por lo que le están haciendo a la niñez. Por lo que le están haciendo a los valores del reino. Es imposible que usted se quede indiferente. Pero si yo estoy indiferente ante mi condición, imagínense. Y David le dijo, persigue. Persigue, persigue. Alcánzalos. Escucha bien. Usted puede salir persiguiendo algo y cansarse en el camino. Le dijo, no, los vas a perseguir hasta que los alcances para que puedas recuperar. Tú no sueltes hasta que tú no alcances y tengas la certeza de que has recuperado. Para eso se requiere fe. Y David hizo eso. Y se levantó con 600 hombres. Vamos por encima, que Dios nos ha dado ya la certeza de que la victoria es nuestra. Y en el camino se le cansaron como 200. Como 200. Eso no lo desanimó. Vamos a seguir, que hay una pelea que librar. ¿Y sabe qué? Dios le dio la victoria. Hubo 200 que no pudieron cruzar. Y qué interesante que cuando tuvieron la victoria, tuvieron el botín y todo eso, muchos de esos 400 no querían que se le diera nada a los que no pudieron cruzar. Y tenemos aquí que hacer un alto y cada cual pelea apostado en su lugar. Lo importante, como aquí dijo David, no, ellos se quedaron. Es verdad, no pudieron ir al frente en la batalla, pero se quedaron velando el campamento, se quedaron trabajando en otras áreas. ¿Qué significa? Lo importante es que usted esté ubicado en el lugar que Dios le ha dado. Porque a unos le da 5, a otros le da 2, a otros le da 1. Lo importante es que cada cual haga lo que Dios le ha mandado. Si a usted lo mandó a hacer esto, hágalo. Si al otro lo mandó a estar al frente, pues al frente. Y cada cual ni se sienta más ni menos. Cada cual apostado en su lugar. Y los que estaban al frente no se sientan ahora que estos que están acá son menos. No. Aquí es un equipo de trabajo y todo el mundo caminando y peleando hacia un fin común, sabiendo que quien nos da la victoria es Dios. De eso es que se trata. Con misericordia, con amor, pero sabiendo que cada cual que está apostado está haciendo lo que le ha tocado. Y este principio aplica tanto a nivel como pueblo de Dios, como en tu vida personal. ¿Qué te ha arrebatado el enemigo? ¿O qué área en tu vida te tienes como esclavo? Sí, porque esto aplica, la belleza de la palabra es esta. Ella se acomoda de una manera tan hermosa. ¿En qué área también tú te sientes esclavo? Que Él manda y tú obedeces. Y no te puedes zafar de ahí. Y cuando intentas liberarte y obtienes la victoria, luego vuelve y recaes. No te desanimes, no te desanimes. Porque hoy la palabra te exhorta 3 cosas. Persigue, sigue alcanzando eso hasta que recuperes tu libertad en Cristo. No te des por vencido, no te desanimes, porque mire, hay que perseguir. Hay que alcanzar aquello que yo estoy detrás de eso y no me voy a quitar, aunque en el camino me canse, aunque en el camino sienta que he decaído. En el nombre de Jesús, la orden de Dios fue: persigue, alcanza y recupera, porque a eso ha venido Cristo,
a darte esa libertad. Así que no permitas vivir como un esclavo en cualquier área emocional en tu vida, en cualquier área mental, en el área sexual, en cualquier área que tú te sientes esclavo. Cristo vino a dar libertad al cautivo. Cristo vino a dar libertad a aquel que está preso. Y aquí Dios te da esa orden. Levántate y persigue. ¿Qué vas a perseguir? Aquello que es tuyo. Aquello que el enemigo te dice que jamás tú vas a obtener. No. Tú vas a perseguir eso en el nombre de Jesús. Vas a alcanzarlo y lo vas a recuperar. No te detengas. No te detengas. Persigue ese blanco ahí. Porque es un enemigo que está derrotado. Y Dios está de tu lado. Y si Dios está de tu lado, tú estás del lado del vencedor. No te desanimes. No te desanimes. Y como pueblo de Dios, no desanimemos por lo que veamos alrededor nuestro. Tenemos que levantarnos, perseguir, alcanzar y recuperar los valores del reino, lo que Dios ha establecido. Y dice la palabra que el orden de Dios nadie lo puede alterar. Nosotros seguiremos haciendo nuestra parte, seguiremos siendo luz, seguiremos siendo sal hasta que Cristo venga y establezca su gobierno por la eternidad. Y ahí sí que es verdad. Tremendo. No podemos desmayar. Así que en el nombre de Jesucristo, Dios te invita hoy a que te levantes de ese descuido, desgano espiritual, desaliento en el que estás. Sigue persiguiendo, sigue alcanzando aquello que te quiere quitar esa paz, ese gozo, lo que te ha arrebatado el enemigo, que sabes que te pertenece. La paz mental. No. Hasta que recuperes lo que Dios te ha prometido en Cristo Jesús nuestro. Y lo que aquí enseñamos en este canal. Vida abundante. Vida para ti. No permita que el enemigo te la arrebate. Pero hay una parte que te toca. Te tienes que levantar. Tienes que perseguir. Tienes que alcanzar. Persistir hasta que recuperes lo que es tuyo en el nombre de Jesús. Y como pueblo de Dios también tenemos una encomienda. Aparte de lamentarnos, tenemos que levantarnos, dejar de llorar, de lamentarnos, y como David se levantó, consultó a Dios, ¿qué hago? El Señor le dijo, persigue, alcanza y recupera, porque la victoria es nuestra. En el nombre poderoso de Jesucristo, que así sea. Amén.